Hola, ¿cómo están? En este video quiero hablar un poco acerca de la persona de Jesús, su identidad, que se ve reflejada en sus parábolas, en sus milagros y pues en las acciones que nos narran los evangelios. Específicamente vamos a hablar de algunos textos y algunos relatos bíblicos que nos ayudan a entender un poco la persona y la identidad de Jesús. Para empezar, podemos hablar de Albert Nolan, que nos habla en el capítulo 17 acerca de la persona de Jesús como alguien que está constantemente ligado a los pobres, a los oprimidos, a los necesitados, y no como una persona que esté precisamente ligado a la riqueza, al poder, que nos muestra de alguna forma también la forma de ser de Jesús, una persona empática que encuentra su relación directamente con las personas necesitadas. Más que un ser divino, algo extraño, es profundamente humano, es profundamente cercano a la realidad de las personas y que no deja de ser de alguna forma un referente religioso precisamente por su forma de presentarse ante las personas, no como alguien dictatorial o alguien apegado al poder, a las riquezas, cercano a las monarquías, sino más bien cercano a quienes tienen necesidades, a quienes están pasando por dificultades, y esto lo veremos reflejado también en su actuar. En el capítulo 5 encontramos, por ejemplo, una reflexión que hace Powell acerca de tres perícopas bíblicas, de tres parábolas. Una es la del sembrador, que nos habla de la diversidad. Cada persona recibe el mensaje de la buena noticia de una manera concreta, dependiendo de su realidad y dependiendo también lo que hay en su corazón. Entonces no le podemos exigir a todos la misma respuesta. De alguna forma, cada uno da en la medida de sus posibilidades. Y desde allí también podemos entender entonces la parábola del buen samaritano. También hay una distinción de clases, de pueblos, de naciones, que nosotros hacemos casi que por naturaleza. Esta película nos invita a buscar el bien de la humanidad mucho más allá de eso, no dejarnos llevar por la segregación, por la xenofobia, por el racismo, porque el otro piensa distinto. Entonces nos invita a mirar de alguna forma también que todos estamos de alguna forma necesitados y que de alguna forma las fronteras que hemos creado nos deben ayudar a crear una identidad, a crear una presencia en el mundo, pero también no nos pueden separar y llevar a la división, a entender que somos distintos, que no somos iguales. Por eso hablábamos que de alguna forma cada uno recibe a su manera, pero entender que todos también estamos llamados al bien común. Por último, podemos encontrar entonces la parábola del hijo pródigo, donde también se nos enseña que todos como seres humanos tenemos la posibilidad de fallar, de caer, pero todos también tenemos la posibilidad de retornar, de volver al bien común, de volver del egoísmo a la empatía, de regenerar nuestra forma de ver la vida, y que seguramente Dios, como nos lo muestra Jesús en esta parábola, pues es un Padre misericordioso que está dispuesto a acompañarnos y ayudarnos a nuevamente acogernos. En el capítulo 4 de Nolan entonces encontramos la fe y el milagro. Debemos entender entonces que la fe y el milagro no son cosas que tengan que ver necesariamente con cosas sobrenaturales o fuera de la naturaleza del ser humano, cosas extraordinarias, sino que también tienen que ver con nuestra realidad trascendente como seres humanos. ¿Por qué nuestra realidad trascendente como seres humanos? A veces queremos que todo sea medido, que todo sea científico, pero se nos olvida que el ser humano es mucho más que eso, mucho más que números. Podríamos decir, también es letras, también es arte, también es poesía. Y en esta realidad podemos entender que el ser humano tiene unos ideales, que el ser humano se proyecta, que el ser humano busca crecer, que el ser humano busca desarrollarse de una manera plena. Aquí es donde encontramos que la fe y los milagros nos ayudan a comprender el mundo desde una perspectiva distinta, desde una realidad distinta, donde nos ayudan a entender que el ser humano es capaz de luchar por sus ideales, que es capaz de mirar más allá de la visión humana, por así decirlo. Cuando Jesucristo le devuelve la visión a muchos ciegos, es la capacidad de mirar nuevamente el mundo. Cuando Jesucristo le devuelve la capacidad a los paralíticos, es la capacidad de volver a ponerse en camino, de volver a levantarse, de no quedarse postrado ante la vida y ante las necesidades que muchas veces nos pueden llevar a la depresión o a la desesperanza. Cuando Jesucristo hace ciertos milagros, nos enseña que el ser humano es mucho más que lo físico,
es mucho más que lo específicamente científico, que es mucho más que la desesperanza, que es mucho más que el individualismo, que el ser humano va más allá y es capaz de buscar esperanza donde ya no la hay, es capaz de ir más allá y derrotar los problemas o las problemáticas sociales que le hacen ser ciego, que le hacen estar arrodillado ante la vida, es capaz de levantarse, es capaz de luchar. Es allí donde ocurre realmente el milagro, en la transformación mental, en la metanoia, que nos hace capaces de mirar nuevamente la vida desde un punto de vista de esperanza, de luchar por los ideales. Muchas personas no lo encuentran en la religión, pero lo pueden encontrar en las artes, lo pueden encontrar en el deseo por la dignidad del ser humano, en la lucha por ideales justos, ideales de libertad, ideales que le hacen a la persona mantener la esperanza en una humanidad que a veces nos puede llevar a la desesperanza. En múltiples pasajes bíblicos encontramos entonces a la persona de Jesús devolviendo la dignidad del ser humano. Por ejemplo, con la hemorroísa. Es la capacidad que tiene Jesús de levantar a esta mujer que está siendo marginada por la estructura social, moral de su época y le devuelve la dignidad para que vuelva a integrarse en la comunidad. Una mujer que por su hemorragia tendría que ser excluida dentro de la sociedad judía. Jesús la devuelve nuevamente al seno de la comunidad. Así también encontramos pasajes como la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús nos enseña la capacidad de la solidaridad. Es una capacidad que no tiene límites, que es capaz de sobreabundar lo que pareciera poco, pero que nos enseña a compartir. Es también de tener la capacidad de la empatía, de ser capaces de comprender que yo como ser humano tengo mis necesidades, pero que el otro también tiene sus necesidades y que allí, en la construcción de los dos, podemos encontrar una salida juntos a partir de lo más pequeño, de los 5 panes, de los 2 peces. Desde allí, desde poner cada uno lo poco que tiene, allí se puede construir grandes cosas. Por último, también podemos encontrar otros pasajes como la resurrección de la hija de Jairo o diferentes pasajes donde pareciera estar perdida la posibilidad de cualquier esperanza, donde ya pareciera que no hay nada que hacer, como en la pesca milagrosa, donde uno dice, ya aquí hemos estado bregando toda la noche, hemos estado intentando por todos los medios, ya no hay más posibilidades. Jesús viene y se convierte en la posibilidad, en la esperanza que le da la capacidad al ser humano de levantarse incluso cuando ya pareciera que no hay nada que hacer. Tal vez por el paso del tiempo creemos que el proyecto de Jesús es algo abstracto y que es una cuestión meramente religiosa, pero como humanidad podemos seguir construyendo un proyecto liberador muy cercano al proyecto que Dios quiere, siempre y cuando tengamos esa empatía, ese respeto por la dignidad del ser humano, esa capacidad de mirar al ser humano con libertad, a mirar a ese ser humano que puede crecer en plenitud. Es allí donde encontramos que el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, sigue siendo muy actual, sigue siendo muy vigente, aunque a veces no lo entendamos necesariamente como un hecho religioso. Lo podemos entender desde nuestra perspectiva de seres humanos que sean capaces de construir una sociedad mejor para todos, buscando el bien común, como nos lo dice la doctrina social de la Iglesia. Seres capaces de buscar la buena voluntad de los hombres, como lo escriben los papas en muchos textos. No es solamente para los cristianos, no es solamente para los religiosos, es para toda la humanidad. No necesariamente que tengan que ser católicos o cristianos, es buscar en todo ser humano esa capacidad de crecer, esa capacidad de trascender, esa capacidad de buscar la construcción mutua, no solamente el individualismo, no solamente la solución de mis problemas personales, sino la solución de los problemas en comunidad. Eso es lo que nos hace realmente humanos y, en palabras de Pablo, podríamos decir, es lo que nos hace verdaderos cristianos. El estudio teológico me ha ayudado y me ha impactado en el sentido de comprender cómo Dios se hace presente en nuestra historia, como un Dios libertador, como un Dios misericordioso, como un Dios que no abandona a su creación, que no abandona a sus hijos, que envía a Jesús, su Hijo, para hacernos hijos en el Hijo. Ahorita que acompaño en las comunidades eclesiales de base en el barrio de Petare, en Venezuela, creo que el trabajo que realizo allí es muy importante en el caminar con otros, en el comprender también los procesos de dolor, los procesos de duelo, los procesos de alegría y de lucha de estos barrios, y también acompañarlos, no llevando a Cristo, sino buscando a Cristo en la comunidad, junto a la comunidad a la que pertenezco. Es hacer vida la experiencia cristiana
desde el sentido del trabajo en común, de la lucha en común, en la esperanza en la resurrección.